Desde los inicios de la peregrinación a Santiago de Compostela, han ido surgiendo diferentes mitos y leyendas que han trascendido entre las diferentes generaciones de peregrinos, llegando a convertirse en historias realmente sorprendentes que alientan a los romeros llegados de todo el mundo durante las diferentes etapas que conforman cada uno de los caminos de la ruta jacobea. Y es por esto último por lo que nuestro siguiente invitado pretende con su último libro que todos los peregrinos conozcan estas leyendas, considerándolas como una parte de la preparación que cada peregrino debe de seguir para embarcarse en la aventura de recorrer alguna de las rutas que conducen a la capital gallega. Bueno, y para esto vamos a tener ahora a continuación a Carlos Gabriel Fernández, porque nos va a hablar de su última obra, Compostela Mágica, la cual ha sido editada bajo el sello de la editorial Cidonia. Hola Carlos, y bienvenido de nuevo por nuestra casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez, encantado. En la anterior visita nos hablaste de tu libro 50 lugares mágicos de Galicia, y en esta ocasión, bueno, pues nos vamos a quedar dentro de la comunidad de Galicia, pero nos vamos a centrar en un enclave, en el de Santiago de Compostela. Y bueno, pues me gustaría que nos contases por qué has elegido para esta ocasión la ciudad de Santiago de Compostela como eje principal de tu libro. La ciudad de Compostela es, yo creo que la que reúne mayor cantidad de mitos, leyendas y tradiciones populares de toda Galicia, en el sentido de que, si lo piensas, está construida, está todo lo que ves en la ciudad de Santiago está relacionado con la presencia del cuerpo del apóstol Santiago, que históricamente pues tiene muchas dudas. O sea, hay mucha gente que duda de que realmente estuviese Santiago aquí enterrado, de que realmente alguna vez hubiese estado predicando en España. Y entonces, si quitáramos ese mito, si el mito, ese gran mito de la presencia del apóstol Santiago, cerráramos los ojos y pensáramos cómo sería la ciudad, pues la ciudad no existiría, ¿no? Es decir, posiblemente sea como cualquier otro entorno natural o rural de Galicia. No habría una urbe, mucho menos la catedral. Y bueno, entonces, como eje, tomando como eje la presencia de este gran mito de la presencia del cuerpo del apóstol en la Catedral de Santiago, pues quise hacer este libro en 3 bloques, ¿no? Uno, contando los secretos de la catedral, es decir, los relacionados con los que a lo largo de los siglos se han ido generando, y hablamos de leyendas, hablamos de tradiciones, de ritos de pedir deseos, de curación, de ritos tan populares como abrazar al santo, que no siempre fue así. En fin, toda una serie de mitos y ritos que rodean a la catedral. El segundo bloque de lugares tiene que ver con las leyendas que se han construido alrededor de la urbe de Santiago, ¿no? Y ahí pues encontramos de todo tipo de leyendas, desde tesoros, de presencia de personajes digamos históricos, que históricamente no hay constancia de que estuvieran, como San Francisco de Asís, o muchos otras leyendas que surgieron alrededor de considerarse esta ciudad como la gran ciudad santa, la ciudad donde peregrinaban tantos y tantos peregrinos desde la Edad Media, ¿no? Y la última parte, la recta final del libro, es en realidad una reconstrucción de todos los lugares míticos relacionados con el apóstol Santiago, tanto los que donde dice la tradición que predicó en vida, como los que una vez traído su cuerpo hasta aquí, pues la epopeya que se genera en torno al lugar, a enterrar los restos de este apóstol,
y todos los lugares por donde pasó su cuerpo o sus discípulos buscando un lugar digno para el soterramiento, ¿no? Todo esto básicamente está reconstruido en el libro, ¿no? Con muchas fotografías en color, con un tamaño para llevar en el bolsillo, porque es un libro para viajar. Y otra de las curiosidades o de las cosas que hemos querido poner en este libro son algo que no he visto, la verdad que no sé si existe, pero no he visto en otros libros, en otras guías, que es unos códigos QR que directamente te te abren el Google Maps y solo tienes que darle a cómo llegar y ya te va guiando para llegar a término. Además de las coordenadas de GPS que normalmente traen todos los libros de Sidonia, este tiene este valor añadido, ¿no? Estos códigos QR que te facilitan el hecho de utilizarlo para llegar a cada uno de los sitios propuestos. Pues Carlos, creo que la idea de haber incluido esos códigos QR ha sido una idea muy buena y bueno, nos gusta tener todo fácil y accesible, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en el libro y Carlos, te voy a pedir una vez más que nos hagas de guía a través de las calles de Santiago de Compostela y me gustaría saber cuál es la razón por la que los peregrinos, al llegar a la catedral, tienen la extraña obligación de dar un abrazo a la figura situada en el altar, que no es otra que la del apóstol Santiago. Sí, es una tradición que comenzó relativamente hace poco, es decir, hace pocos siglos. Me refiero porque estamos hablando de un templo que tiene 900 años, ¿no? Y que, bueno, pues han pasado muchas cosas por ahí, ¿no? en todo ese tiempo, casi un milenio, ¿no? El hecho de abrazar al santo es una tradición que nace especialmente por empuje o por petición de los peregrinos alemanes y como para facilitar, digamos, una experiencia, como se diría hoy en día, una experiencia más satisfactoria de llegar a Santiago y poder tocar algo, ¿no? Porque si te das cuenta, si los que nos estén escuchando y han estado en la Catedral de Santiago, hay una especie de escalinatas por detrás del altar que te permiten abrazar la imagen central del altar en la que está el apóstol Santiago, y después hay otra escalinata ahí mismo, hacia abajo, hacia la cripta, donde está la tumba. A la tumba no te puedes acercar, ni tocar, ni apenas hay un pequeño oratorio ahí para rezar, pero no hay ningún contacto físico más que el del abrazo del santo, ¿no? Y se ha convertido en una experiencia que realiza, casi obligada de todos los peregrinos. Y después hay otro tema, que esto ya es extensivo a otras muchas imágenes. El hecho de tocar una imagen tiene el mismo valor que el hecho de tocar una reliquia o cualquier trozo o cualquier objeto que haya pertenecido a un santo, una virgen o al mismo Jesús, ¿no? Y es ese valor, digamos, a nivel de curación o a nivel de satisfacción, ¿no? Que los creyentes tienen, pues, en este caso, al abrazar al santo, ¿no? Esta práctica, pues, es totalmente habitual hoy en día y lo es desde hace algunos siglos en los peregrinos que llegan a Compostela. Digamos que el primer acto consiste en subir las escalinatas, abrazar al santo y visitar la cripta, que están prácticamente uno abajo del otro. Carlos, ya que mencionas a las reliquias, otra costumbre que tienen los peregrinos es la de visitar los restos de reliquias que se encuentran en el subsuelo de esta catedral. ¿Con qué tipo de reliquias vamos a poder encontrarnos en este lugar? Bueno, obviamente no hay demasiadas excavaciones ni demasiadas investigaciones al respecto, ¿no? Y entonces, bueno, siempre hay un margen para la fe, ¿no?
pero es verdad que en las investigaciones que se ha hecho se han descubierto algunas cosas bastante curiosas, ¿no? En primer lugar, hay restos de varias personas lo que sería la cripta de Santiago. Se supone que es el apóstol y sus discípulos, aunque en las inmediaciones también se encontraron restos humanos más recientes, ¿no? Y en las excavaciones que se han hecho, se han encontrado muchísimas cosas, ¿no? Una excavación arqueológica determinó que una leyenda que existe de que el caudillo árabe Almanzor arrasó Compostela en el año 997, pues se confirma con una capa de cenizas. Pero más anteriormente también en una capa más hacia abajo, se encontró un ara de devoción a Júpiter, ¿no? Al dios Júpiter. Así que por lo que muchos especulan de que posiblemente aquello no era un bosque llamado Libredón simplemente, sino que en ese bosque pues ya habría un lugar de culto, ¿no? Porque bueno, una ara votiva en honor al dios Júpiter, pues determina de que allá había un culto anterior, ¿no? Y que este tipo de cosas son muy habituales, ¿no? Es decir, los lugares de culto antiguo, pues a veces se reciclan, ¿no? Con la llegada de una nueva creencia, una nueva fe, pues se reutilizan, ¿no? En el caso de la Catedral de Santiago, pues posiblemente hubiese un lugar de culto al dios Júpiter. Carlos, me gustaría que nos hablases de quién fue Pedro Muñiz, porque tiene una pequeña representación en esta catedral e imagino que para gozar de ese privilegio debió de ser alguien importante en la época. Sí, Pedro Muñiz fue un arzobispo de Santiago que tenía fama de brujo, ¿no? Se decía que practicaba la nigromancia, que se cuenta de él una anécdota de que estando en Roma y llegó casi volando a Santiago, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la Edad Media y que las distancias eran muy largas, ¿no? Para recorrer Roma y Santiago, unir Roma y Santiago, pues llevaba bastante tiempo, ¿no? Entonces, y ese hombre, hay muchos arzobispos enterrados en la Catedral de Santiago, pero este tiene esta particularidad, ¿no? De ser el arzobispo brujo, ¿no? Por esa fama que tenía de practicar la nigromancia. Y está enterrado, aunque no hay ninguna placa ni ninguna determinación, bajo una plancha de bronce que está detrás del pórtico de la Gloria, ¿no? Esto hay un personaje del que hablo también en el libro por un rito, que es el Santo Dos Croques, y junto a él hay varias tumbas. Recordemos que antes el suelo de las iglesias era muy utilizado como lugar de soterramiento. Pues en una de esas planchas de bronce, bajo esas planchas de bronce, está enterrado este hombre, Pedro Muñiz, que tenía esa fama de brujo, ¿no? Siendo arzobispo de Santiago. Recordemos que ese tipo de cosas también ocurrían bastante habitualmente en la iglesia, ¿no? El Papa Silvestre también tenía fama de brujo y tantos otros prelados de aquellos tiempos de la Edad Media, ¿no? Pues Carlos, vamos a seguir callejeando por Santiago de Compostela y nos vamos a poder topar con otra leyenda que tiene su origen en las luchas políticas. Y la leyenda gira en torno a un cruceiro conocido como el Hombre Santo. ¿Quién fue el protagonista de esta leyenda, Carlos? Pues el protagonista es un hombre que se llamaba Juan Tourum, que era un herrero que le inició una revuelta contra el entonces, representante máximo de la ciudad de Santiago, ¿no?
Bueno, el asunto es que el hombre este, Gelmírez, se fraguó una venganza, fue desterrado a Pontevedra, y luego cuando pudo regresar a la ciudad de Santiago, fraguó una venganza contra Juan Tourum y le hizo una falsa acusación que al final pues terminó en una condena a muerte, ¿no? A la pena de muerte. Además había una historia de amoríos entre el deseo de Gelmírez y la hija de Juan Tourum, ¿no? Que el hombre deseaba a la hija de Juan Tourum y no era correspondido. Bueno, en toda esta trama el hombre fue condenado a muerte, ¿no? Y cuando lo llevaban a la horca, como era habitual, pues hizo una parada en un eremitorio para rezar sus últimas oraciones, y en ese momento dijo algo así como, le pidió a la Virgen, algo así como, dijo unas palabras como ven y valme, ¿no? En la que pretendía que validara su inocencia, ¿no? Que demostrara que él era inocente. Y bueno, dice la leyenda que en ese momento el hombre cayó muerto, ¿no? Con lo cual se interpretó en aquel entonces que Juan Tourum era inocente y que la Virgen le había librado del escarnio de morir ahorcado, ¿no? Que no se libró de la muerte, pero se libró su reputación quedó intacta. Pues a partir de ahí hubo un movimiento popular para reivindicar la figura de Juan Tourum, tanto que se construyó el cruceiro del que hablamos, que es una cruz de piedra que está en una plaza del Bonaval, ¿no? Que se conoce como el cruceiro del hombre santo, en relación a este hombre que en realidad no se libró de la muerte, pero se libró del escarnio público. Y aquellas palabras que él dijo, ven y valme, con el tiempo habrían cambiado y habrían dado nombre al lugar donde hoy en día se encuentra el cruceiro, que es el Bonaval, ¿no? Allí hay una iglesia y está el cementerio de los gallegos ilustres, y en este barrio compostelano que está justo en la puerta principal de entrada de la ciudad, ¿no? Donde entran todos los peregrinos que hacen el camino francés. Y además de ese cruceiro, que el cruceiro do Home Santo, del Hombre Santo, en la calle Bonaval, hay una antigua entrada al convento de Bonaval, donde está relatada la historia de Juan Tourum en el tímpano de la iglesia, ¿no? Es uno de las historias que quise poner porque, bueno, es una historia a medio camino entre la leyenda y la historia, ¿no? Luego también, Carlos, según cuentan las leyendas, en esta ciudad también existen tesoros aún por descubrir, como en la capilla de San Roque, por ejemplo, donde un tal Benedicto aseguraba que allí se escondía un gran tesoro. Así que, Carlos, ¿cómo llega hasta Benedicto esta información de que ahí hay un tesoro escondido? Pues es una historia bastante poco conocida y está reflejada en un libro que escribió un inglés, George Borrow, en 1837, que se llama La Biblia en España. Este hombre habría recorrido toda España vendiendo Biblias, y en su viaje lo cuenta, ¿no? En primera persona, cuenta todas las peripecias y las características de todos los lugares que va visitando. Y cuando visita Santiago, cuenta una historia de que se encuentra con un personaje llamado Benedicto, que ya lo conocía de anteriormente, y en realidad era un suizo que estaba en Santiago buscando un tesoro que un hombre en el lecho de muerte le había indicado que se encontraba en la ciudad, ¿no?
le había dado unas características de cómo era la iglesia en donde se encontraba este tesoro. Concretamente estaba enterrado en la sacristía, y bueno, él recorrió todas las iglesias de Santiago y no encontraba las que tenían las características que aquel hombre en el lecho de muerte le había dicho. Entonces recurrió a una meiga, a una bruja, para que con una tirada de cartas le dijo que esa iglesia era la capilla de San Roque, ¿no? Y de hecho, según cuenta George Borrow, incluso el tal Benedicto llegó a negociar con el cura la forma de desenterrar ese dinero y repartirse los dividendos, ¿no? El asunto es que todo queda en el libro de George Borrow, queda todo en el aire, porque no cuenta cómo es el final, porque pierde de vista al tal Benedicto y no se sabe si realmente había el tesoro, si era una leyenda ya de aquella época la existencia de este tesoro, porque las leyendas de tesoro son muy habituales, ¿no? Y no sé, queda en el aire si realmente encontró, si realmente está ahí o si nunca los tuvo, ¿no? Creo que no lo sabremos, ¿no? No creo que haya, que si no se hace una excavación, pues en la sacristía de la capilla de San Roque, pues no se determinará nunca. Y aún hay otra historia de tesoros también relacionada con la ciudad de Santiago. Esta es más extensa y tiene como protagonista un personaje histórico, que es San Francisco de Asís, ¿no? Que cuando visitó Santiago, según la leyenda, visitó Santiago, peregrinó a Santiago y se quedó, durante su estancia en la ciudad, se quedó en las afueras de la ciudad, concretamente en el barrio de San Payo do Monte. Allí estaba alojado en la casa de un carbonero llamado Cotolay, y orando en la iglesia de San Payo de Monte tuvo San Francisco de Asís, dice la leyenda, que tuvo una visión y que quiso construir un convento de franciscanos de su orden en la ciudad, y tenía dos problemas. Uno era el terreno donde iba a construirlo, que eso se fue una negociación con los monjes de San Martín Pinario, y le cedieron un espacio, y dice, y esto es una leyenda que se repite en tantos y tantos lugares, de que le cedieron el espacio que diera de sí una piel de buey, ¿no? Y cuentan la historia de que pues cortaron la piel de buey tan en tiras finas, que al final les dio una extensión más que considerable para construir el convento. Y decía que el otro problema que tenía era la financiación, ¿no? Y en esto el santo de Asís le dijo a Cotolay que excavara en una fuente que está en San Payo de Monte, y que allí encontraría un tesoro, y que ese tesoro pues habría servido para la construcción del convento. Esto es en parte historia y en parte leyenda, ¿no? O sea, como decíamos, San Francisco de Asís no hay ninguna constatación histórica de que haya peregrinado aquí, pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Eso no es imposible. El que sí existió y está aquí desde luego es el personaje llamado Cotolay, que fue el fundador del convento, y su tumba aún se encuentra en lo que queda del convento, ¿no? En lo que hoy convertido en un hotel, en el convento de San Francisco, que está a muy pocos metros de la catedral, en un lugar que se llama Campiño de San Francisco, ¿no? Una zona que se llama en otras épocas Valle de Dios, ¿no? Valle de Deus. Bueno, Carlos, y para ir terminando, me gustaría que nos hablases de la Reina Lupa y del nexo que tenía con la figura del apóstol Santiago. Pues sí, la Reina Lupa es un personaje que aparece especialmente en el Código Calixtino, ¿no? Que es el libro de referencia de las peregrinaciones y de la epopeya jacobea, y es una monarca que regentaba Galicia en el tiempo
en que los discípulos de Santiago trajeron su cuerpo aquí. Estamos hablando sobre el año 45, por situarlo en una historia, ¿no? Aunque este personaje es mítico, ¿no? Reina Lupa, Reina Loba, también se la llama en algún escrito. Bien, este personaje primero pues, le habría hecho bastante trastadas a los discípulos antes de dejarle decirle algún lugar donde enterrar al apóstol, entre ellos mandarlo a Finisterre, a la antigua ciudad de Duio, ¿no? Donde fueron presos, escapan, el río Tambre se abre como se abrió el Mar Rojo a Moisés, en fin, toda una historia, ¿no?, que está narrada en la epopeya jacobea del Códice Calestino. Y finalmente van a un lugar que se llama el Pico Sacro, donde hay una cueva. Los discípulos tienen que enfrentarse a un dragón. Estos eran dominios de la reina Lupa. Y finalmente, utilizando dos bueyes bravos, ponen el cuerpo encima de estos bueyes, que eran propiedad de la reina Lupa, y los dejan a su libre albedrío para que encontraran un lugar donde enterrar a Santiago. Y esos bueyes llegan hasta donde hoy está la catedral, pero antes paran a beber en una fuente que aún existe, que está en la calle do Franco, Rua do Franco, que es donde dice la tradición que bebieron estos bueyes antes de llegar a destino, ¿no? Y marcando el lugar donde sería enterrado el cuerpo del apóstol. Pues, queridos amigos, Carlos Gabriel Fernández ha sido nuestro invitado y nos ha hablado de su último libro de la editorial Cidonia llamado Compostela Mágica. En este libro, que además hay que recalcar que es de fácil lectura, vais a poder encontrar milagros, leyendas y misterios de esta ciudad santa, como por ejemplo la sombra del peregrino, los orígenes del Santo Sepulcro, la participación de Santiago en la batalla de Clavijo, o por ejemplo la historia de la barca de piedra con la que regresaron con los restos sin vida del apóstol desde Palestina. Y si no recuerdo mal, son más de 30 historias las que recopila Carlos en este libro. Carlos, una vez más, por favor, te voy a pedir que nos facilites las redes sociales en donde vamos a poder encontrarte y esos lugares donde también publicas artículos que están relacionados con el mundo del misterio. Así que cuéntanos, Carlos. Sí, tengo en el Facebook, me pueden encontrar como Carlos Gabriel Fernández, y luego tengo al menos un par de blogs bastante activos, uno en Lugares Mágicos de Galicia y otro Galicia Sobrenatural, ¿no? Ahí voy escribiendo cosas, voy añadiendo cosas de mis libros, completando un poco los itinerarios de los viajes de Galicia y poniendo alguno que otro misterio puro y duro en Galicia Sobrenatural, ¿no? Y bueno, no tengo más. Bueno, también tengo una cuenta en Instagram, ahí también estoy, aunque estoy menos activo. Y bueno, esos son los datos donde me pueden encontrar. Muy bien, Carlos, pues nada, una vez más te doy las gracias por hacernos de guía y bueno, ya sabes que esta es tu casa y nos encanta tenerte por aquí, así que hasta la próxima vez que nos vuelvas a visitar, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias.